Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Historia de un perro sin dueño que dañó un auto. Dimas da información sobre programa Junto pa' Progreso. Capturado Alex Saab en Venezuela. Rescatan a 16 perros en Puerto Rico en condiciones deplorables. Por descuido, un carro salió rodando. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente y bendecido jueves. Hoy empezamos con noticias locales y de una forma diferente, con una historia que llegó a nuestra mesa de redacción sobre un caso que se presentó en el área de Papilón, donde un perro, no se sabe si de callejero o si tiene algún dueño, llegó a una vivienda y lo más triste de todo es que no solamente se comió unas gallinas de un vecino, pero también, como van a ver en las imágenes, dañó un vehículo, la parte delantera, por completo. A nuestra mesa de redacción llegó esta historia que ocurrió en el área de Papilón, donde un perro llegó a una vivienda y empezó a frecuentar la casa a los días. Allí los habitantes creyeron que quizá era un perrito inofensivo, como se ve en las imágenes. La familia intentó publicarlo en varias redes sociales en donde se reportan perritos desaparecidos, pero no tuvieron resultado. El perro seguía estando en la parte de afuera, en su casa, allí moviéndose por el corral. Y lo peor llegó. El perro empezó a atacar a las gallinas de su vecino, acabando con ellas. Y como se muestran las imágenes, dañó completamente el bumper delantero del vehículo de la familia. Empezó a destrozarlo con su hocico hasta quitarle toda la parte de adelante, hasta la placa. Ahora la pregunta que se hace esta familia es: ¿quién responde por los actos ocasionados por este perro? ¿Quién responde por el auto? ¿Quién le devuelve las gallinas al vecino? ¿A qué instancia llamar? ¿O qué hacer cuando ocurren este tipo de hechos? Pues la familia no solo tiene un daño monetario, sino también tienen miedo por lo ocurrido, ya que se ve que es un perro bravo que dejó destrozos en su vehículo. También esperan que las autoridades concernientes puedan tomar cartas en el asunto y que este tipo de incidentes, como se ven en las imágenes, cómo actúa este perro, no se repitan en la isla. El departamento de Dimas hace un recuento de lo que fue el programa Junto pa' Progreso, el cual finalizó oficialmente el 31 de enero. Cabe resaltar que los trayectos 2 y 3 todavía continúan, pero sin embargo es importante que aquellas personas que aplicaron presten mucha atención a la siguiente información. Dimas informa sobre todas las personas que se registraron en la fase 4 del programa Junto pa' Progreso y que están obligadas a participar activamente en el proceso de matchmaking que se está llevando a cabo. El objetivo principal de la fase 4 es poder conectar a los migrantes registrados en esta fase que aún no cuentan con un empleador, con un nuevo empleador. El registro en la fase 4 no otorga autorización para trabajar como ZZP ni como trabajador independiente. El programa se enfoca únicamente en la colocación laboral, es decir, a través de los empleadores que están registrados para ellos poder hacer esta colaboración. Todos los participantes de la fase 4 deben responder a las llamadas e invitaciones que se son realizadas por la Organización Internacional para las Migraciones. El incumplimiento de este requisito puede tener consecuencias para la continuidad del proceso del permiso en la fase 4. Dimas informa a la comunidad que también los trayectorios para lo que trata el programa Junto pa' Progreso llegaron oficialmente a su fin el pasado 31 de enero. Dimas enfatiza que el Ministerio de Justicia no ha extendido el programa de Junto pa' Progreso. Toda información que circula en redes sociales y en grupos de WhatsApp indican de lo contrario no corresponde a la realidad. Únicamente la fase 2, que corresponde al derecho a trabajar en casos de reunificación
planificación familiar y para estudiantes se aplica, y también la fase 3, que corresponde al permiso flex de un máximo de 5 años del programa Junto pa' Progreso. Estos han sido incorporados como procedimientos regulares y continuarán conforme al marco legal vigente. Se solicita al público buscar información oficial y no basar sus decisiones en rumores. Para información oficial podrán contactar a través de los canales oficiales de Dimas en www.dimasaruba.aw. Cambiando de tema, en una reciente entrevista, el director del AZV, el señor Edwin Jacobs, estuvo hablando sobre la intención que ellos tienen de bajar la presión que tienen los doctores de casa, y no solamente para lo que trata la cantidad de pacientes que ellos tienen en sus listas, pero también, obvio, mejorando la calidad y el cuidado que se le brinda a los pacientes. El director del AZV, el señor Edwin Jacobs, declaró en una entrevista que el año pasado la presión en lo que respecta al servicio de los doctores de casa no era tan grande. En el 2024 se elaboró un processing paper en el que AZV mostró cómo desean aumentar la cantidad de doctores de casa. Indicó que junto con IMSAN y el hospital se incorporaron 2 doctores de casa bajo un mismo techo llamados Hutnan, y que allí también en el 2024 se abrieron 2 consultas de enfermería en North junto con el Dr. Márquez y el Dr. Kelly. La intención es que vayan reduciendo la cantidad de pacientes de doctores de casa en los consultorios. Había entre 2.000 y 3.000 y eso ha bajado en dirección a 2.100 y algo. Así que van por buen camino para lograrlo, según lo que indicó. También han fortalecido a los médicos de cabecera con POJ de salud mental y también han capacitado aún más a los POJ que son existentes. Además, comenzaron también con 5 nuevos POJ. Para el próximo año, casi todos los doctores de casa deberán tener un POJ para poder reducir la presión sobre el servicio de la medicina en general. Agregó que actualmente, junto con los Hutnan, hay 50 médicos de casa, lo que significa que estamos en un promedio entre 2.000 a 2.200 asegurados por doctores de casa. Empezamos nuestra ronda internacional con la captura del barranquillero Alex Saab en Venezuela. Según lo que indicaron, pues ya lograron encontrar su paradero. Ahora no solamente pues van a mirar lo que viene en su contra, sino también de pronto podría tener un pedido de extradición. Hola, buenas tardes. A las 2:30 de la madrugada del día de hoy fue capturado el empresario Alex Saab, exministro de Industrias de Venezuela, quien fue destituido la semana pasada por Delcy Rodríguez, y también el empresario Raúl Gorrín, presidente de Globovisión, entre otras empresas. Debemos decir que ambos fueron capturados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, y trasladados. En estos momentos estarían siendo interrogados. Aunque la noticia no ha sido confirmada de manera oficial por parte del gobierno de Venezuela, fuentes nos confirmaron que efectivamente fueron aprehendidos en la urbanización Cerro Verde de Caracas, donde está la vivienda de uno de estos empresarios. Justamente el empresario Alex Saab no tiene cargos en los Estados Unidos, aunque se estaría hablando de que posiblemente pudieran ser extraditados a ese país, y eso estaría en conversación por parte de las autoridades venezolanas. Recuerden que Alex Saab estuvo detenido en los Estados Unidos desde 2021 y hasta 2023, cuando en un canje de prisioneros y negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro fue regresado a Caracas. Debemos decir que por su parte el empresario Raúl Gorrín sí tiene cargos por lavado de activos en Estados Unidos, en Florida, donde un juez de distrito está llevando este caso. Entre tanto, en las últimas horas fue capturado uno de los cabecillas de una de las bandas delincuenciales que más atemorizaba en Colombia. Les hablo de alias Pipe Tuluá, el cual, gracias a un operativo que fue llevado a cabo por parte de las autoridades, entre ellas la DIJÍN en Colombia, lograron la captura de este cabecilla. Al menos 70 comandos llegaron a las 2 de la mañana hasta la estación de policía Los Mártires en el centro de Bogotá, donde estaba recluido en una de las celdas, alias Pipe Tuluá, el jefe de una de las más peligrosas bandas delincuenciales de Colombia.
A esa hora lo notificaron del inicio del proceso de extradición hacia Estados Unidos. Esposado, con su cabeza agachada y extremas medidas de seguridad, salió de la estación y lo subieron a una patrulla de la policía que lo llevó al aeropuerto. Yo creo que él no esperaba que le llegáramos a las 2 de la mañana para levantarlo y hacer este traslado. No, guardó silencio en todo momento y sin duda alguna ver todo este despliegue, esta capacidad institucional, pues esto realmente lo tenía atemorizado. Drones y el helicóptero Halcón de la institución. Las extremas medidas se adoptaron ante un posible plan de rescate. ¿Quién iba a rescatar a Pipe Tuluá? ¿Desde hace cuánto tenían ese plan? Información que le hacían llegar a través de las fuentes de inteligencia de la Policía Nacional, pero que cada detalle fue analizado y eso nos permitió, sobre todo, mitigar y contrarrestar cualquier acción que pretendiera de pronto traumatizar el normal desarrollo y sobre todo el traslado de este delincuente. Con las mismas extremas medidas de seguridad, alias Pipe Tuluá ingresó a una sala de espera en la base aérea. Firmó las actas de entrega a los Marshall y a los agentes de la DEA que lo esperaban. A las 4:40 de la mañana llegó el avión de la DEA. Alias Pipe Tuluá y otro extraditado, el número 810 durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, fueron llevados a la aeronave. Queda en evidencia ese trabajo de cooperación internacional decidido, sincero, honesto entre el gobierno de Estados Unidos y Colombia. Usted recuerda, César, que de junio del 2025, el año pasado, la DIJÍN asumió la responsabilidad de la seguridad de este delincuente, precisamente porque generó unos hechos que enlutaron a muchas familias colombianas, especialmente con la muerte, el asesinato de varios funcionarios del INPEC. Crímenes que empezó a ejecutar alias Pipe Tuluá desde el año 2015, luego de ser capturado por segunda vez. En el año 2008, a sus casi 20 años, Andrés Felipe Marín Silva, explican las autoridades, inició su carrera criminal como sicario y cobrador de extorsiones en la banda Los Rastrojos. En el año 2011 se convirtió en el jefe de la temida banda La Inmaculada, dedicada al tráfico de drogas, extorsión y homicidios selectivos que manejaba desde Tuluá, en el Valle del Cauca, y que siguió manejando desde la cárcel hasta el momento cuando fue trasladado y aislado en una estación de policía, desde donde salió extraditado. Y nos vamos a Puerto Rico, en donde nuestros colegas de Guapa lograron llegar hasta una casa donde allí encontraron a 16 perritos en condiciones deplorables, a pesar de que, según lo que habían indicado vecinos, habían llamado a las autoridades concernientes, no habían hecho nada al respecto. A simple vista parece ser una casa abandonada, pero no lo es. Fue en la calle de Inuba de la urbanización Santa Juanita en Bayamón donde las autoridades rescataron a 16 perros sin agua, comida y en cautiverio. Lo primero que nos da el hedor, el fuerte hedor a excremento, orines y todo. Cuando usted observa y entra, imagínense un desorden, todo lo acumulado de un acumulador o hoarder, y no hay ningún mobiliario, o sea que no había indicio de que ahí pudiera vivir un humano. ¿Y dónde dormía el hombre? No, es que no sé, será en el piso o en una silla, porque una silla que yo vi mecedora allí, pero las condiciones eran súper infrahumanas. ¿A qué cargos se expone? Maltrato de animal en un sinnúmero de modalidades, ¿verdad? Que eso eventualmente, según la condición, me ha llegado la noticia de que ya 2 canes de esos que fueron rescatados desafortunadamente murieron. El coordinador de control de animales de Bayamón se mantiene monitoreando a 4 perros que se encuentran en estado crítico. Aún estando esqueléticos, de una manera que yo, ante los ojos de Dios, me niegan el rabito, por la alegría de que algún humano vino a rescatarlo. Llegamos hasta la residencia donde vive un hombre de aproximadamente 60 años, quien no estuvo dispuesto a responder nuestras preguntas. Somos de Noticentro, estamos buscando al propietario de esta casa. ¿Hay alguien aquí? La vecina inmediata admitió que en múltiples ocasiones escuchó un perro ladrar, pero alegó que no sabía nada porque se encontraba de viaje. Sin embargo, no se trata de un problema que comenzó ayer.
Y hablando de mascotas, vean esta historia que ocurrió en Paraguay, donde una perrita que se le puso el nombre de Canela va a recibir por fin una cirugía, pues ella lamentablemente fue víctima de pirotecnia. Una persona al parecer lanzó una bomba que estallaba y allí le quitó parte de su mandíbula. Esta es la historia. En plena celebración de las fiestas mayores de fin de año, se daba a conocer la historia de Canela, una perrita de color marrón que en su inocencia sufrió los accidentes de un joven que decidió estallar una bomba cerca de su hocico, provocando el desprendimiento de su mandíbula y parte de su dentadura. Canela pudo haber muerto tras el evento. Sin embargo, las redes sociales hicieron su trabajo y rápidamente su historia se volvió conocida. Gracias a personas solidarias, fue derivada a una clínica veterinaria privada donde se brindaron los primeros auxilios. Tras más de un mes del incidente, Canela está procurando tener una vida normal dentro de sus posibilidades. La buena noticia es que los médicos consiguieron una prótesis mandibular que convertirá a Canela en la primera beneficiaria en Paraguay. Efectivamente no hay todavía una fecha exacta de cuándo vamos a realizar la cirugía. Eso vamos a estar siempre avisando para que estén todos al tanto. Porque estamos haciendo todos los estudios, el doctor Ferrer también están viendo todo el tema de cómo hacer, cómo hay que colocar, porque eso hay que hacer siempre con un estudio previo para estar bien seguros a la hora de la cirugía. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Enfermedades cardíacas causan miles de muertes anuales. La Zeta Tabo Connection de 72. Nos Zeta celebrando, nos Zeta carnaval da nos cultura, nos tradición, hoy ay hoy. Hay de ambiente, tradición da conectando. Zeta Connection, Isla señal. Zeta Connection, Guaqueta baila, Guaqueta goza, Aruba su carnaval nos va a conectar. Zeta, sponsor oficial de Carnaval de Aruba. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom dia, como você está aqui, baby, aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos lá para os pés para dentro. Então, mané, não é que mãe acaba. Baby, e rende grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien aguantou? Não, a mim me 6 horas só. Que o comum mais se queda pelo menos 2 horas para fora. Pince camai. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele tem muito escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode ir para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Então a bordo Simão, vai vir back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, usa nos tabay. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Suriname. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Toda actividad bola patria. É porta principal del Caribe. Por vacancy da comienza. Aruba Airport, vuelo tu día más tranquilo. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana.
Hoy vamos a hablar de aquellas enfermedades cardíacas que, según lo que han anunciado, causan miles y miles de muertes a nivel anual en el mundo. Y precisamente de la historia de un paciente que al principio no se había dado cuenta de los síntomas que tenía, pero gracias a la rápida acción, que esto por poco le cuesta la vida. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Al principio, Alex Balmes pensó que solo estaba envejeciendo. El padre de 32 años se sentía fatigado y había subido unos kilos. No me gusta ir al médico porque si vas al médico normalmente es porque hay algo malo, así que siempre lo pospongo. Pero se seguía sintiendo peor y supuso que era un virus o quizás ansiedad. Vomitaba y tenía dificultad para dormir acostado, lo que le causaba falta de aire. Sentía que me estaba ahogando. Cuando Balmes finalmente fue al médico, le dijeron que todas esas señales que había ignorado eran advertencias de que su corazón estaba fallando. En realidad fue un gran impacto para mí y mi familia. En esa consulta supe de inmediato que Alex estaba en problemas. La doctora Yajaira Ortiz de Orlando Health dice que como los síntomas de insuficiencia cardíaca de Balmes llevaban tiempo, finalmente experimentó una condición potencialmente mortal llamada shock cardiogénico. Eso es cuando un paciente está tan enfermo y el corazón está tan dañado que apenas puede satisfacer las demandas del cuerpo. Su equipo de médicos decidió que Balmes sería un buen candidato para un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, un implante que hace el trabajo de su corazón. Así que ahora puedes hacer que la sangre fluya en su cuerpo. Menos de 2 años después de la cirugía, Balmes dice que la vida casi ha vuelto a la normalidad. Su consejo para los demás: no esperen, escuchen a su cuerpo. Esperé hasta el final y fue por la gracia de Dios que lo detecté a tiempo. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este grupo de jóvenes que estaba departiendo de un buen momento en México cuando por un descuido uno de los vehículos parqueados empezó a deslizarse. Ya es normal que en México le gane a la inteligencia artificial con su vida cotidiana. En esta ocasión, 3 jóvenes protagonizaron un video por el que ahora pues ya han causado bastante risa en redes sociales por lo ocurrido. Gracias a un video captado por cámaras de seguridad, se puede ver con claridad a un grupo de amigos que estaba disfrutando allí de un momento y en cuestión de segundos pasó un modo alerta viendo que un auto rodaba cuesta abajo en la colonia Lázaro Cárdenas. El ambiente de fiesta, allí se encontraba música, cerveza en la vía pública y allí estaban sobre la cajuela de un auto. Una escena normal. Sin embargo, el conductor olvidó el freno de mano y el vehículo empezó a rodar cuesta abajo por la calle Alcanfor, esquina con Avenida de los Maestros. En el video se puede ver a los jóvenes corriendo detrás del vehículo. Uno de ellos incluso intentó subirse en movimiento como si se tratara de una escena de película. El auto siguió rodando hasta topar con la pared. Por fortuna, no hubo personas heridas. Y si hablamos de historias que se viralizan, una joven se dio cuenta de que su pareja al parecer le estaba haciendo infiel, pues ella le quiso dañar uno de sus objetos favoritos, su motocicleta. El fantasma de la infidelidad acecha más que nunca. Los engaños en relaciones sentimentales han crecido, impulsados también por las redes sociales. Hoy el drama se transmite en vivo y las imágenes se viralizan. Allí se puede ver estas imágenes como una mujer, al parecer que es víctima de una infidelidad, empieza a dañarle la moto a su novio. En este video que se ha viralizado, se ve a la mujer que acaba de descubrir esta infidelidad. La mujer, completamente fuera de sí, no pudo contener su ira al darse cuenta de que su novio la estaba engañando. En la grabación, que dura apenas unos segundos, ella desata su furia contra el bien más preciado de su pareja, la moto. Aunque el incidente ocurrió en Argentina, el video ha recorrido distintos medios de comunicación a nivel internacional y lo más sorprendente es que el propio novio fue quien grabó la escena.
Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba, con su tremendo acumulado del Mini Mega y su Mega Plus. El acumulado sigue subiendo. Loto, la Lotería de Aruba, llega con un tremendo acumulado para mañana viernes 6 de febrero, donde podrás ganarte 750,000 florines con el Mini Mega y con solamente 2 florincitos más podrás ganar 375,000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un tremendo acumulado de 1,125,000 florines para mañana viernes. Compra tu ticket desde ahora del Mini Mega y su Mega Plus para que también estés en juego. No olvides que el Loto 5 para este sábado tiene un acumulado de 150,000 florines. Seguimos con más de las historias que se viralizan y les mostramos a este joven en Perú que se dio cuenta que al momento de comprar un yogur tenía la fecha de vencimiento del 30 de febrero, sabiendo que siempre en la mayoría de los casos el mes de febrero tiene 28 días. Un peruano desató risas en redes sociales al comprar un yogurt para beber ante el inclemente sol. Todo marchaba normal, consumió el producto y por casualidad se puso a leer de qué estaba hecho y la fecha de vencimiento. Para su sorpresa, tenía impresa la fecha del 30 de febrero y como sabemos, este año no es un año bisiesto. Según mostró en el clip, tenía entre sus manos un frasco de yogur con sabor a lúcuma de la marca Mi Vaquita. Allí, mi yogur de Majes, por casualidad veo la fecha. No sé si darle un agradecimiento al distribuidor o qué decirle. Salud con un buen producto. Como era de esperarse, muchos comentarios hubo en las redes sociales. Y vean esta historia de un joven que se encuentra en Bulgaria. Él vive en Argentina, pero en este momento se encuentra en Bulgaria y hubo un detalle en el subte o en el tren que causó bastante su atención. Nicolás, un creador de contenido argentino que allí registra sus experiencias. En uno de sus viajes más recientes pasó por Sofía, la capital de Bulgaria, y decidió usar el metro. Apenas llegó al andén, algo le llamó la atención y no dudó en grabarlo. Lo que mostró fue una estructura de redes que separa el andén de las vías. Según explicó en el clip, el sistema impide que los pasajeros puedan acercarse directamente al borde. Parece que está electrificado, ustedes pueden allí darse cuenta. Mientras esperaba la llegada de este subte, el argentino se preguntó cómo funcionaba el mecanismo. Esto va a ser una sorpresa para nosotros. Quiero saber cómo vamos a entrar. La incógnita se resolvió cómo la formación llegó a la estación. En ese momento las redes se levantaron automáticamente para permitir el ascenso y descenso de los pasajeros. Y llega un nuevo mes de febrero, mes de Día de los Enamorados, pero también para una gran cantidad de promociones que llegan para WinCreek, Crystal y Seaport Casino. Ustedes quieren saber un poco más cómo pueden probar su suerte y disfrutar del mejor casino en Aruba a continuación. Tremendo promoção para fevereiro. Nós começamos com o aluno, nós temos Groovy Monday, para todos os membros de 60 plus, mete um dia acumula 50 tier points e assina automaticamente receber $10 free play riba para cada membro. E nos bonus round, lota 23 de fevereiro, mete um dia acumula 50 tier points e assina não só anuncia 2 felizes ganadores cada 30 minutos por de 4 teco 6 horas e meia e tem chance de ganhar um máximo de $200 free play. Riba chamar-nos segue com nós Road da escola na WinCreek Crystal Casino, mês de junho e acumula 225 tier points e assina nosso anunciar 2 felizes ganadores cada 30 minutos, começando por 6 sorteio 8 horas e tem chance de ganhar um máximo de $800 free play. Riba já não são nos Red Hot, colota na WinCreek Seaport Casino, junho e acumula 175 tier points e assina nosso anunciar 3 felizes ganadores cada 30 minutos, começando por 6 sorteio 8 horas e tem chance de ganhar um máximo de $600 free play. E arriba já webs, para não olvidar, estão entre 50 e 59 anos de idade, nós temos Forever Young Promotion, onde acumular 50 tier points e assina receber $10 free play automaticamente arriba para cada membro. E arriba já viaram assim no Sunny Money colota na WinCreek Seaport Casino, onde acumula 200 tier points para cada membro e assina nosso anunciar 4 felizes ganadores por de 8 horas com 10 horas e tem chance de ganhar um máximo de $600 cash. E já sabem, nós temos Lucky Dragon Promotion colota na WinCreek Crystal Casino, onde acumula 250 tier points e nós anunciar 4 felizes ganadores cada hora por de 8 horas com 10 horas e tem chance de ganhar um máximo de $800 cash. E para o dia de São Valentim,
Tot februário de Esparta nós temos tua vacância promotion com lota na ambos casinos. Ganha acumula 275 tier points e assim não só chama 6 feliz ganador 10 horas da noite e tem chance de ganhar máximo de $1,000 cash. Assim também por suerte aqui na Wingtree Casinos. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. En Facebook nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.